Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 76, artículo 3. Si además del alma intelectiva hay en el hombre otras almas esencialmente diferentes de ella. Respuesta. Sostenía Platón que en un mismo cuerpo e incluso en sus diferentes órganos había diversas almas, a las cuales atribuía las diferentes operaciones vitales, diciendo que la fuerza nutritiva residía en el hígado, la concupiscible en el corazón y la conoscitiva en el cerebro. Aristóteles rechaza esta opinión en cuanto a las partes del alma que para sus operaciones se valen de órganos corporales, fundado en el hecho de que en los animales que viven después de seccionados se observan en cada una de las partes las distintas operaciones del alma, como la sensibilidad y el apetito, lo que no sucedería si los distintos principios de operación del alma, que se suponen esencialmente diversos, estuviesen distribuidos por las distintas partes del cuerpo. Sin embargo, en cuanto al alma intelectiva parece haber dejado en duda si su separación con respecto a las demás partes del alma es sólo conceptual o también en cuanto al lugar. Podría sin duda sostenerse la opinión de Platón con tal de suponer como él supone que el alma está unida al cuerpo no como forma sino como motor, ya que ningún inconveniente se sigue de que un mismo móvil sea movido por distintos motores, sobre todo en sus diversas partes. Pero si suponemos que el alma se une al cuerpo como forma, parece de todo punto imposible que en un mismo cuerpo haya muchas almas esencialmente distintas, lo que se puede probar por tres razones. En primer lugar, porque el animal, cuyas almas fuesen muchas, no sería esencialmente uno. En efecto, nada es esencialmente uno sino en virtud de la forma única por la que tiene el ser, puesto que del mismo modo se tiene el ser que la unidad. Por eso las realidades que deben su denominación a formas diversas no son esencialmente unas. Por ejemplo, hombre blanco. Si pues el hombre, en virtud de una forma, a saber, el alma vegetativa, tuviese el vivir, y en virtud de otra, o sea, del alma sensitiva, el ser animal, y de una tercera, el alma racional, el ser hombre se seguiría que no es esencialmente uno. Así argumenta también Aristóteles contra Platón, diciendo que si la idea de animal y la del bípedo fuesen distintas, animal bípedo no constituiría unidad absoluta. Y en otro lugar, contra quienes sostienen que en un mismo cuerpo existen distintas almas, pregunta qué es lo que las contiene, o sea, qué es lo que las establece en una sola unidad, y no se puede responder que se unen por la unidad del cuerpo, pues más bien el alma contiene al cuerpo y le hace uno, que no al contrario. En segundo lugar, se demuestra esta imposibilidad por el modo de predicación. En efecto, los predicados tomados de distintas formas se predican unos de otros de modo accidental, cuando éstas no están relacionadas entre sí, como al decir que lo blanco es dulce. Si lo están, la predicación es necesaria conforme al segundo modo de predicación esencial, pues el sujeto entra en la definición del predicado. Así, debido a que el color presupone la superficie, si decimos que la superficie de un cuerpo está pintada, tendremos el segundo modo de predicación esencial. Por tanto, si la forma por la cual un ser se dice animal es distinta de aquella por la que se dice hombre, se seguiría o que uno de estos atributos no se puede predicar del otro,
a no ser accidentalmente, en el supuesto de que estas dos formas no estén ordenadas la una a la otra, o se tendrá el segundo modo de predicación esencial, si una de las almas procede de la otra. Ambas cosas son evidentemente falsas, pues animal se predica del hombre esencialmente y no de modo accidental, y el hombre no entra en la definición de animal sino viceversa. Luego es preciso que la forma que hace a una cosa ser animal y la que la hace ser hombre sean una misma. De lo contrario, el hombre no sería verdaderamente animal, como lo es, de modo que animal se predique de él esencialmente. En tercer lugar, se desprende esta imposibilidad del hecho de que cuando una operación del alma es intensa, estorba a otra, lo cual de ningún modo sucedería si el principio de las operaciones no fuese esencialmente uno. Por consiguiente, se ha de decir que el alma sensitiva, la intelectiva y la vegetativa son en el hombre numéricamente la misma. Cómo sea esto, fácilmente se advierte reflexionando sobre las diferencias de las especies y de las formas. En efecto, observando que las especies y las formas difieren entre sí por su mayor o menor perfección, así en el orden natural, los seres animados son más perfectos que los inanimados, los animales más perfectos que las plantas y el hombre más que los animales, y aun dentro de estos géneros hay diversos grados. Por eso compara Aristóteles las especies de las cosas a los números, que varían de especie por la adición o sustracción de una unidad. Y en otro lugar compara las diversas almas a las especies de figuras, en las cuales unas contienen a otras, como el pentágono contiene el cuadrilátero y le excede. Así pues, el alma intelectiva contiene virtualmente cuanto hay en el alma sensitiva de los irracionales y en la vegetativa de las plantas. Por consiguiente, así como una superficie pentagonal no tiene una figura de cuadrilátero y otra de pentágono, ya que la primera sería superflua al estar contenida en el pentágono, así tampoco Sócrates es hombre en virtud de un alma y animal en virtud de otra, sino por razón de una sola y la misma. No es preciso que a los diversos conceptos o intenciones lógicas propias de nuestro modo de entender correspondan en la naturaleza objetos distintos, pues el entendimiento puede concebir una misma cosa de distintos modos, y puesto que, según hemos dicho, el alma intelectiva posee virtualmente al alma sensitiva y la rebasa, puede la razón concebir separadamente lo propiamente sensitivo como algo imperfecto y material, y como lo encuentra común al hombre y a los demás animales, establece con ello el concepto de género. En cambio, aquello en lo cual el alma intelectiva sobrepuja a la sensitiva, lo considera como forma y completivo, y con ello establece la diferencia específica del hombre. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 77, de lo relativo a las potencias en general. Artículo primero, si la misma esencia del alma es su potencia. Soluciones. Si se toma el accidente en cuanto opuesto a la sustancia, no puede darse medio entre la sustancia y el accidente, porque se oponen como la afirmación y negación. Es decir, uno está en el sujeto y otro no. Así, no siendo la potencia del alma su misma esencia, ha de ser accidente, y se coloca en la segunda especie de cualidad. Si se toma en cambio el accidente como perteneciente a uno de los 5 universales, puede darse un medio entre la sustancia y el accidente, porque a la sustancia pertenece lo que es esencial a la cosa. Lo que está fuera de la esencia no puede ser llamado accidente.
sino solamente aquello que no es causado por los principios esenciales de la especie. El propio no pertenece a la esencia de las cosas, sino que es causado por los principios esenciales de la especie. De ahí que sea el medio propiamente dicho entre la esencia y el accidente. Y de este modo podemos decir que las potencias del alma son un medio entre la sustancia y el accidente como propiedades naturales del alma. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 79, de las potencias intelectivas, artículo 8, si la razón es potencia distinta del entendimiento. Respuesta: la razón y el entendimiento no pueden ser en el hombre potencias distintas, lo que claramente se echará de ver si se consideran sus respectivos actos. En efecto, entender consiste en la simple aprehensión de la verdad inteligible. Racionar, en cambio, es distinguir de un concepto a otro concepto para conocerla. Por eso los ángeles, que por su modo natural de ser poseen un conocimiento perfecto de la verdad inteligible, no tienen necesidad de discurrir de una noción a otra, sino que, como dice Dionisio, perciben la verdad de las cosas directamente y sin discurso. Los hombres, por el contrario, como él mismo dice, llegan al conocimiento de la verdad inteligible pasando de un concepto a otro, por lo cual se les llama racionales. Está claro, por tanto, que el raciocinar con respecto al entender es como el moverse con respecto al reposar o como el adquirir es el poseer. Lo primero es propio del ser imperfecto, lo segundo del ser perfecto. Y puesto que el movimiento parte siempre de la inmovilidad y termina en el reposo, se sigue que el raciocinio humano, cuando sigue un proceso de investigación o invención, parte de ciertas verdades de inmediato entendidas, que son los primeros principios, para volver después por vía de juicio resolutorio a comprobar con esos mismos principios las verdades halladas. Ahora bien, es indudable que el reposo y el movimiento no se reducen a potencias diversas, sino a una y la misma potencia, incluso en los seres naturales, puesto que en virtud de un mismo principio se mueve localmente una cosa y permanece quieta en un lugar. Con mucha mayor razón, por tanto, en virtud de una misma potencia, entendemos y raciocinamos. Y así queda claro que el entendimiento y la razón son en el hombre una misma potencia. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 82, de la voluntad, artículo 3, si la voluntad es potencia más excelente que el entendimiento. Respuesta: la superioridad de una cosa con relación a otra puede considerarse en dos aspectos, absoluta y relativamente. Una cosa es en absoluto tal por lo que es en sí misma, y relativamente tal como por comparación a otra. Pues bien, si el entendimiento y la voluntad se consideran en sí mismos, el entendimiento es más excelente como se desprende de la mutua comparación de sus objetos. En efecto, el objeto de la inteligencia es más simple y absoluto que el de la voluntad, toda vez que el objeto del entendimiento es la razón misma de bien apetecible, cuyo concepto se encuentra en el entendimiento. Ahora bien, cuando una cosa es más simple y abstracta, tanto más noble y elevada es en sí misma. Por lo tanto, el objeto del entendimiento es más excelente que el de la voluntad, y como la naturaleza de una potencia depende de la ordenación a su objeto, síguese que la inteligencia de suyo y en absoluto es más excelente y noble que la voluntad. En cambio, relativa y comparativamente, la voluntad es a veces más excelente que la inteligencia, a saber, cuando el objeto de la voluntad está en una realidad más noble que el objeto del entendimiento. De igual modo que podemos decir que el oído es en cierto aspecto más noble que la vista, en cuanto que la cosa sonora percibida es más perfecta que la realidad sujeto del color.
si bien éste es más noble y más simple que el sonido. Como más arriba se dijo, la acción del entendimiento consiste en que la formalidad o concepto de la cosa conocida se encuentre en el cognoscente. En cambio, el acto de la voluntad se perfecciona por el movimiento hacia la cosa tal como es en sí. Por eso dice el filósofo que el bien y el mal son el objeto de la voluntad, están en las cosas. Lo verdadero y lo falso, que son el objeto del entendimiento, están en la mente. Por tanto, cuando la realidad en la que se encuentra el bien es más noble que el alma misma en la que se encuentra el concepto de tal realidad, tenemos por comparación a esta realidad que la voluntad es más noble que el entendimiento. Sin embargo, cuando la realidad en que se encuentra el bien es inferior al alma, entonces por comparación a tal realidad el entendimiento es superior a la voluntad. Por esto es preferible amar a Dios que conocerle, y viceversa. Mejor es conocer las cosas corporales que amarlas. No obstante, el entendimiento es en absoluto más noble que la voluntad. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 84, cómo el alma unida al cuerpo entiende las cosas corporales que le son inferiores. Artículo primero. Si el alma conoce intelectualmente los cuerpos. Respuesta. Diremos para esclarecer esta cuestión que los primeros filósofos que investigaron la naturaleza de las cosas pensaron que nada existía en el mundo sino los cuerpos, y como veían que todos los cuerpos eran móviles y los creían en un continuo fluir, opinaron que ninguna certeza podíamos tener acerca de la verdad de las cosas. Pero lo que está en continuo fluir no puede ser aprendido con certeza, ya que desaparece antes de que sea juzgado por la mente. Así, Heráclito, como refiere Aristóteles, decía que no es posible tocar dos veces el agua de un río en movimiento. Más adelante, Platón, para poner a salvo la certeza de nuestro conocimiento intelectual de la verdad, admitió además de estos seres corporales otro género de seres exentos de materia y movimiento que llamó especies o ideas, por participación de las cuales cada una de las realidades singulares y sensibles presentes se dicen hombre o caballo u otra cosa cualquiera. Y afirmaba en consecuencia que las ciencias, las definiciones y cuanto respecta al acto del entendimiento no hace referencia a estos cuerpos sensibles, sino a aquellos seres inmateriales y separados, de tal forma que el alma no entiende los seres corpóreos, sino sus especies separadas. Pero esto resulta falso por un doble motivo. Primeramente porque siendo aquellas especies inmateriales e inmovibles, se excluiría de las ciencias el conocimiento del movimiento y de la materia, que es lo propio de la ciencia natural, y la demostración por las causas agentes y materiales. En segundo lugar, porque resulta ridículo que para lograr el conocimiento de las cosas que nos están presentes, pongamos como medio otras realidades distintas sustancialmente de aquellas, puesto que difieren de ellas en el ser, de modo que, aun conocidas esas sustancias separadas, no por ello podríamos formar juicio de las sensibles. En esto parece que se desvió Platón de la verdad, porque juzgando que todo conocimiento se verifica mediante una cierta semejanza, creyó que la forma de lo conocido está necesariamente en el conocente de igual modo que en el objeto conocido. Comprendió que la forma de la realidad entendida está en el entendimiento de un modo universal, inmaterial e inmóvil, lo que parece claro por la misma operación del entendimiento, que entiende de manera universal y con una cierta necesidad, y el modo de la acción es proporcionado al modo de la forma de la gente. Pero por eso estimó que las cosas entendidas debían subsistir por sí mismas de igual modo
de igual modo, es decir, de modo inmaterial e inmóvil. Pero no es preciso esto, pues vemos que aun en las mismas realidades sensibles, la forma está de modo diverso en unas y en otras. Por ejemplo, en una blancura es más intensa y en otra más débil. En una está unida a lo dulce, en otra existe sin ello. Y de la misma manera, la forma sensible está de modo diverso en la realidad exterior al alma y en el sentido, que recibe las formas de los objetos sensibles sin la materia. Por ejemplo, el color del oro sin el oro. Igualmente, el entendimiento percibe las especies de los cuerpos materiales inmovibles de modo inmaterial e inmóvil, conforme a su naturaleza propia, pues lo recibido está en quien lo recibe según el modo de ser de éste. Debemos concluir, por tanto, que el alma conoce los cuerpos por el entendimiento con un conocimiento inmaterial, universal y necesario. Todo movimiento supone algo inmóvil. Cuando es la cualidad lo que se muda, queda inmóvil la sustancia. Todo movimiento supone algo móvil. Cuando es la cualidad lo que se muda, queda inmóvil la sustancia. Y cuando lo es la forma sustancial, permanece invariable la materia. Repito, y cuando lo es la forma sustancial, permanece invariable la materia. Aún en las realidades mudables existen relaciones inmutables. Así, aunque Sócrates no siempre está sentado, es absolutamente cierto que cuando está sentado permanece en un determinado lugar. Por eso nada impide que haya una ciencia inmutable de cosas mutables. Santo Tomás de Aquino, la suma teológica. Cuestión 84, artículo 5. Si el alma intelectiva conoce las cosas materiales en las razones eternas. Respuesta. Al preguntarnos, por tanto, si el alma humana conoce todas las cosas en las razones eternas, debemos responder que una cosa se conoce en otra de dos maneras. Una como en objeto ya conocido, al modo como se ven en el espejo las cosas cuyas imágenes refleja. Y de este modo no puede el alma en el presente estado de vida ver todas las cosas en las razones eternas. Así conocen las cosas, en cambio, los bienaventurados que ven a Dios y todas las cosas en Dios. Puede también una cosa ser conocida en otra como en un principio de conocimiento, como si dijéramos que vemos en el sol lo que vemos mediante su luz. Y en este sentido es necesario afirmar que el alma humana conoce las cosas en las razones eternas por cuya participación lo conocemos todo, pues la misma luz intelectual que hay en nosotros no es más que una cierta semejanza participada de la luz increada, en la cual están contenidas las razones eternas. Por esto escribe el salmista: muchos dicen, ¿quién nos muestra los bienes? A lo cual responde, sellada está. Señor, sobre nosotros la luz de nuestro... Sellada está, Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro, que es como decir, en virtud del sello de la luz divina en nosotros, se nos dan a conocer todas las cosas. Sin embargo, como además de la luz intelectual necesitamos para conocer las cosas materiales, de las especies inteligibles que nos vienen de los objetos mismos, síguese que no conocemos las cosas materiales por sólo la participación de las razones eternas, al modo como decían los platónicos, que la sola participación de las ideas era suficiente para tener ciencia. Por ello dice San Agustín: ¿acaso porque los filósofos demuestren palmariamente que todo lo temporal fue hecho en virtud de las razones eternas, han podido ver en ellas o deducir de ellas cuántas son las especies de animales y cuáles los principios germinales de cada uno? ¿No acudieron más bien a la historia de lugares y épocas? Y que San Agustín no entendió que todas las cosas no son conocidas, y que San Agustín no entendió
que todas las cosas no son conocidas en las razones eternas o en la verdad inmutable, en el sentido de que viésemos las mismas razones eternas, está claro por lo que en otra parte dice: no toda ni cualquier alma racional es considerada apta para esta visión, es decir, las de las razones eternas, sino la que fuere santa y pura, como son las almas de los bienaventurados, y de este modo quedan también resueltas las dificultades. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, artículo 6. Si el conocimiento intelectual proviene de las cosas sensibles. Respuesta. Sobre esta cuestión hubo entre los filósofos 3 opiniones. Demócrito estableció, según refiere San Agustín, que la única causa de cada uno de nuestros conocimientos consiste en que vengan y entren en nuestras almas las imágenes de los cuerpos en que pensamos. Y Aristóteles también dice que, según Demócrito, el conocimiento se verifica por imágenes y emanaciones. El fundamento de esta opinión está, como dice Aristóteles, en que tanto Demócrito como los antiguos naturalistas no establecían diferencia entre el entendimiento y el sentido. De aquí que, como el sentido es inmutado por el objeto sensible, creyeron en consecuencia que todos nuestros conocimientos se verificaban por sólo esta inmutación producida por las cosas sensibles, la cual, según Demócrito, se realiza por emanaciones de imágenes. Platón, en cambio, distinguía el entendimiento de los sentidos, siendo aquel una facultad inmaterial que para su acto no se servía de ningún órgano corporal, y como lo incorpóreo no puede ser inmutado por lo corporal, dedujo que el conocimiento intelectual no se verifica por la modificación que los objetos sensibles producen en el entendimiento, sino por participación de las formas inteligibles separadas, según ya dijimos. También dotó a los sentidos de cierta virtualidad propia, por lo cual ni ellos mismos, al ser como una facultad espiritual, son inmutados por los objetos sensibles, que sólo afectan a los órganos sensoriales, por cuya alteración es excitada de alguna manera el alma en orden a formar en sí misma las especies de los objetos sensibles. Y a esta opinión parece aproximarse San Agustín cuando dice que no es el cuerpo el que siente, sino el alma por el cuerpo, del cual se sirve como de mensajero para formar en sí misma lo que de fuera se le notifica. Así pues, según la doctrina de Platón, ni el conocimiento intelectual procede del sensible, ni siquiera sensible procede totalmente de los objetos sensibles, sino que éstos excitan al alma sensitiva a sentir, y a veces los sentidos estimulan al alma intelectiva a entender. Aristóteles, por su parte, tomó un camino intermedio. Admite con Platón que el entendimiento es distinto del sentido, pero el sentido no ejerce su operación propia sin que intervenga en ella el cuerpo, de modo que el sentir no es un acto exclusivo del alma, sino del compuesto, y lo mismo afirma de todas las operaciones de la parte sensitiva. Mas no habiendo inconveniente en que los objetos sensibles que se hallan fuera del alma produzcan algún efecto en el compuesto, Aristóteles conviene con Demócrito en que las operaciones de la parte sensitiva son causadas por impresiones de los objetos sensibles en el sentido, no a modo de emanación, como decía Demócrito, sino mediante una operación. Demócrito, en efecto, suponía que todas las acciones son debidas a la movilidad de los átomos. Aristóteles afirma que el entendimiento ejecuta su operación sin intervención del cuerpo. Nada corpóreo puede influir en un ser incorpóreo. Por eso, según Aristóteles, no basta la mera impresión de los cuerpos sensibles para que se produzca la operación intelectual,
sino que se requiere algo más noble, porque como él mismo dice, el agente es más noble que el paciente, pero no en el sentido de que la operación intelectual sea producida en nosotros por el solo influjo de ciertos seres superiores, como afirmaba Platón, sino en cuanto que un agente superior es más noble, que llama entendimiento agente, y del cual ya hemos hablado. Hace mediante la abstracción inteligibles en acto las imágenes recibidas por los sentidos. Resulta de aquí, por tanto, que la operación intelectual es causada por los sentidos en lo que concierne a las imágenes, pero como éstas no pueden inmutar al entendimiento posible, sino necesitan del entendimiento agente para hacerse inteligibles en acto, no puede decirse que el conocimiento sensible sea la causa total y perfecta del conocimiento intelectual, sino más bien en cierto modo materia de la causa. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, capítulo 84, artículo 7. Si el entendimiento puede entender en acto por medio de las especies inteligibles que en sí tiene, sin necesidad de recurrir a las imágenes. Respuesta. Es imposible que nuestro entendimiento en el presente estado de vida, durante el cual se haya unido a un cuerpo pasible, entienda en acto cosa alguna sin recurrir a las imágenes de la fantasía, de lo cual tenemos un doble indicio. Primeramente porque siendo el entendimiento una facultad que no se vale de órgano corporal, en modo alguno sería impedido su acto por la lesión de un órgano corpóreo, si no necesitase para su ejercicio del acto de otra facultad que se sirve de tales órganos. Ahora bien, las potencias que se sirven de órganos corporales son el sentido, la imaginación y además facultades en la parte sensitiva. Luego no cabe duda que para que el entendimiento entienda en acto, y no sólo cuando por vez primera adquiere un conocimiento, sino también en la utilización posterior del conocimiento ya adquirido, se requiere el acto de la imaginación y el de las demás facultades. Así observamos que, impedido el acto de la imaginación por la lesión de un órgano, como sucede a los dementes, o el de la memoria, como ocurre en los que están sumidos en letargo, no puede el hombre entender en acto ni aun las cosas cuya ciencia había previamente adquirido. En segundo lugar, porque todos pueden experimentar en sí mismos que cuando se quiere entender algo, se forman ciertas imágenes a modo de ejemplares en las que poder contemplar, por así decirlo, lo que nos proponemos entender. Y por eso también, cuando queremos hacer comprender a otro una cosa, le proponemos ejemplos que le permitan formarse imágenes para entenderla. La razón de ello está en que la potencia conoscitiva guarda proporción con el objeto conocible. Por eso el entendimiento angélico, sin vinculación alguna con un cuerpo, tiene por objeto propio la sustancia inteligible separada del cuerpo, y mediante ella conoce los objetos materiales. En cambio, el objeto propio del entendimiento humano, que está unido a un cuerpo, es la esencia o naturaleza que existe en la materia corporal, y mediante la naturaleza de las cosas visibles alcanza también algún conocimiento de las invisibles. Ahora bien, es esencial a la naturaleza visible el existir en un individuo que no es tal sin materia corpórea. Es esencial a la naturaleza visible el existir en un individuo que no es tal sin materia corpórea, como es esencial a la naturaleza de la piedra el existir en esta piedra, y a la del caballo en este caballo. Por tanto, no se pueden conocer verdadera y completamente la naturaleza de la piedra o la de cualquier otro objeto material si no se le conoce como existe en concreto.
pero lo particular lo percibimos por los sentidos y por la imaginación. Por consiguiente, para que el entendimiento entienda en acto su objeto propio, es necesario que recurra a las imágenes de la fantasía, a fin de descubrir la naturaleza universal existiendo en un objeto singular. En cambio, si el objeto de nuestro entendimiento fuesen las formas separadas, o si las naturalezas de las realidades sensibles subsistiesen independientemente de las cosas singulares, como quieren los platónicos, no habría necesidad de que nuestro entendimiento recurriese siempre a las imágenes para entender. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 85, del modo y orden de la intelección. Artículo primero. Si nuestro entendimiento conoce las realidades corpóreas y materiales por la abstracción de las imágenes de la fantasía. Respuesta. Según ya dijimos, el objeto conocible guarda proporción con la facultad cognoscitiva. Ahora bien, hay 3 grados en la facultad cognoscitiva. Existe, en efecto, una facultad en sentido que es acto de un órgano corporal. Por eso, el objeto de cualquier potencia sensitiva es la forma en cuanto existente en la materia corporal, y como esta materia es principio de individuación, por eso las potencias de la parte sensitiva sólo conocen realidades particulares. Hay otra facultad cognoscitiva que ni es acto de un órgano corporal ni está unida en modo alguno a la materia corpórea. Tal es el entendimiento angélico. El objeto de esta facultad cognoscitiva es, en consecuencia, la forma subsistente sin materia, pues aunque conozca las realidades materiales, es viéndolas en las inmateriales, ya sea en sí mismo o en Dios. El entendimiento humano ocupa un grado intermedio, pues no es acto de ningún órgano corporal, pero en cambio es una facultad del alma, que como ya probamos es forma de un cuerpo, y por eso le es propio el conocimiento de forma que existe individual en la materia corporal, aunque no del modo como está en la materia. Mas conocer lo que está en una materia individual y no de modo como está en la materia es abstraer la forma de la materia individual representada en las imágenes. Es preciso, por tanto, afirmar que nuestro entendimiento conoce las realidades materiales abstrayendo de las imágenes, y que por medio de las realidades materiales, así entendidas, alcanzamos algún conocimiento de las inmateriales, contrariamente a los ángeles, que por las inmateriales conocen las materiales. Platón, en cambio, atendiendo sólo a la inmaterialidad del entendimiento humano y no a que está de algún modo unido a un cuerpo, afirmó que su objeto son las ideas separadas y que entendemos no abstrayendo, sino más bien participando de las realidades abstractas, según ya notamos. Soluciones. Hay 2 maneras de abstraer, una a modo de composición y división, como cuando entendemos que una cosa no está en otra o que está separada de ella. Otra a modo de consideración simple y absoluta, como cuando entendemos una cosa sin pensar en ninguna otra. Abstraer, pues, del primer modo, con el entendimiento, cosas que en la realidad no están abstraídas, no puede darse sin error. Pero no hay error en abstraer del segundo modo, como claramente se observa en el orden sensible. Si en efecto pensamos o decimos que el color de un cuerpo no es inherente a él o está separado de él, hay falsedad en el juicio o en la expresión. En cambio, si consideramos el color y sus propiedades sin hacer referencia a la fruta en que se encuentra, o expresamos de palabra lo que de este modo entendemos, no habrá error ni en el juicio ni en la expresión, pues la manzana no pertenece a la esencia del color, y por tanto
ningún inconveniente hay en que consideremos éste sin atender para nada a aquella. De igual manera, lo que pertenece a la esencia específica de cualquier objeto material, como una piedra, un hombre o un caballo, puede ser considerado sin sus principios individuales, los cuales no forman parte de su sustancia. Y en esto consiste el abstraer lo universal de lo particular o la especie inteligible de las imágenes, es decir, en considerar la naturaleza específica independientemente de los principios individuantes representados por las imágenes. Por tanto, cuando se afirma que está en error el entendimiento que conoce una cosa de modo distinto a cómo es, se enuncia una verdad si la expresión de modo distinto se refiere al objeto entendido, pues es falso el entendimiento cuando entiende una cosa de manera distinta a cómo es. Por eso estaría en error el entendimiento que abstrajese de la materia la especie de piedra de modo que entendiese que no está en la materia, como afirmaba Platón. Pero no es verdad si la expresión de modo distinto se refiere al sujeto que entiende, pues no hay error en que su modo de ser al entender sea distinto del modo de ser de la realidad existente, ya que lo entendido está en quien lo entiende inmaterialmente, conforme al modo de ser del entendimiento, y no materialmente, según el modo de ser de las cosas materiales. Creyeron algunos que la especie del objeto natural es solamente la forma, y que la materia no es parte de la especie, pero según esto no entraría la materia en la definición de los seres naturales. Hay que distinguir más bien dos clases de materia, a saber, la común y la determinada o individual. Es materia común, por ejemplo, la carne y los huesos, e individual esta carne y estos huesos. Pues bien, el entendimiento abstrae la especie de la materia sensible individual, no de la materia sensible común. Así abstrae la especie del hombre de esta carne y de estos huesos que, como dice el filósofo, no pertenecen a la esencia de la especie, sino son parte del individuo, no entrando por lo mismo en su noción esencial. No puede el entendimiento, en cambio, abstraer la especie del hombre de la carne y de los huesos. Sin embargo, el entendimiento puede abstraer las especies matemáticas no sólo de la materia sensible individual, sino también de la común, aunque no de la materia inteligible común, sino solamente de la individual. Se llama en efecto materia sensible a la materia corporal en cuanto sujeto de cualidades sensibles, como el calor, el frío, la dureza, la blancura, etc. Y materia inteligible a la sustancia en cuanto sujeto de la cantidad. Ahora bien, no cabe duda de que la cantidad le sobreviene a la sustancia antes que las cualidades sensibles. Por eso, las cantidades como números, dimensiones y figuras que son límites pueden ser consideradas sin las cualidades sensibles, lo cual es abstraerlas de la materia sensible, mas no pueden concebirse sin referencia a la sustancia, sujeto de la cantidad, lo cual sería abstraerlas de la materia inteligible común. Sin embargo, no es preciso la referencia a esta o aquella sustancia, lo que equivale a abstraerlas de la materia inteligible individual. Por último, hay esencias que pueden ser abstraídas hasta de la materia inteligible común, como son el ser, la unidad, la potencia y el acto, y otras similares, que también pueden existir sin materia alguna, como sucede en las sustancias inmateriales. Y como Platón no tuvo en cuenta el doble modo de abstracción que establecimos, afirmó ser en la realidad
afirmó ser en la realidad abstractas cuantas cosas dijimos pueden ser abstraídas por el entendimiento. Lo vuelvo a repetir. Y como Platón no tuvo en cuenta el doble modo de abstracción que establecimos, afirmó ser en la realidad abstractas cuantas cosas dijimos pueden ser abstraídas por el entendimiento. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, capítulo 85, artículo 2. Si las especies inteligibles abstraídas de las imágenes son, con respecto a nuestro entendimiento, como el objeto de su intelección. Soluciones. La expresión lo entendido en acto incluye dos cosas, a saber, el objeto entendido y el acto mismo de entender. Y de igual modo, la expresión el universal abstraído incluye otras dos, la naturaleza misma del objeto y su abstracción o universalidad. Ahora bien, la naturaleza que puede ser abstraída, entendida o concebida de modo universal, no existe más que en los singulares, mientras que su abstracción, intelección y universalización conceptual es propia del entendimiento. Y algo parecido podemos observar en los sentidos, pues la vista ve el color de la manzana sin su olor. Si se pregunta, por tanto, dónde radica el color que se ve sin el olor, ha de contentarse evidentemente que en la manzana misma, y el que se percibe sin el olor depende de la vista, por cuanto posee la imagen del color y no la del olor. De modo similar, la humanidad concebida por la inteligencia no existe más que en este o en aquel hombre, y el que sea percibida sin las condiciones individuales en lo cual consiste su abstracción y de lo que se sigue su universalidad conceptual, le viene del hecho de ser percibida por el entendimiento, en el cual se encuentra la representación de su naturaleza específica y no de sus principios individuales. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 86, de lo que nuestro entendimiento conoce en las cosas materiales. Artículo 1. Si nuestro entendimiento conoce las cosas singulares. Respuesta. Nuestro entendimiento no puede conocer primaria y directamente las cosas materiales singulares. La razón es porque el principio de singularización en las cosas materiales es la materia individual. Y según hemos dicho, nuestro entendimiento conoce abstrayendo la especie inteligible de la materia individual. Ahora bien, lo abstraído de la materia individual es universal. Por tanto, nuestro entendimiento no conoce directamente más que lo universal. Sin embargo, indirectamente y como por una cierta reflexión, puede conocer lo singular, puesto que, según anteriormente dijimos, incluso después de haber abstraído las especies inteligibles, no puede entender en acto por ellas a menos de volverse a las representaciones imaginarias, en las que entiende las especies inteligibles, como enseña el filósofo. Así pues, directamente conoce por las especies inteligibles el universal, e indirectamente los singulares representados en las imágenes, y de este modo es como forma la proposición Sócrates es hombre, de donde se desprende claramente la solución a la primera dificultad. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, capítulo 86, artículo 3. Si nuestro entendimiento conoce las cosas contingentes. Respuesta. Los seres contingentes pueden ser considerados de dos maneras, una en cuanto contingentes, otra en cuanto que en ellos se encuentra cierta necesidad, puesto que no hay ser tan contingente que no tenga en sí algo de necesario. Por ejemplo, el hecho de que Sócrates corra es en sí mismo contingente, pero la relación de la carrera al movimiento es necesaria, pues si Sócrates corre, es necesario que se mueva. Ahora bien, las realidades contingentes lo son por parte de la materia,
puesto que contingente es lo que puede ser y no ser, y la potencia radica en la materia. La necesidad, en cambio, está implicada en el concepto mismo de forma, por cuanto lo que es consecuencia de la forma se posee necesariamente. Mas la materia es el principio de individuación, mientras que la universalidad se obtiene abstrayendo la forma de la materia particular. Pero ya hemos dicho que el objeto directo y necesario del entendimiento es lo universal, y el de los sentidos lo singular, que indirectamente es también de algún modo objeto del entendimiento. Así pues, las realidades contingentes, en cuanto contingentes, son conocidas directamente por los sentidos e indirectamente por el entendimiento. En cambio, las nociones universales y necesarias de esas mismas realidades contingentes, sólo el entendimiento las conoce. Por consiguiente, si se consideran las razones universales de las cosas que pueden ser objeto de ciencia, todas las ciencias tienen por objeto lo necesario. Pero si se consideran las cosas en sí mismas, unas ciencias tienen por objeto lo necesario y otras lo contingente. Soluciones. Y de este modo quedan también resueltas las dificultades. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica. Primera parte, cuestión 87, de cómo el alma intelectiva se conoce a sí misma y a lo que en ella existe. Artículo primero, si el alma intelectiva se conoce a sí misma por su propia esencia. Este conocimiento puede ser doble, particular cuando, por ejemplo, Sócrates o Platón se dan cuenta de que tienen un alma intelectiva por el hecho de percibir que entienden. Universal cuando investigamos la naturaleza de la mente humana partiendo de los actos del entendimiento. Pero, en definitiva, el juicio y la eficacia de este conocimiento por el que conocemos la naturaleza del alma se deben a la iluminación de nuestro entendimiento por la verdad divina, en la cual están contenidas las razones de todo, como ya se explicó. En este sentido dice San Agustín: por la incorruptible verdad que contemplamos, sabemos con toda la perfección de que somos capaces no lo que es la mente de cada hombre, sino lo que debe ser según las razones eternas. Hay no obstante diferencia entre estos dos tipos de conocimiento. Para obtener el primero basta la misma presencia del alma, principio del acto por el cual se conoce a sí misma, y por ello se dice que se conoce a sí misma por su sola presencia. Para adquirir, en cambio, la segunda clase de conocimiento, no basta su presencia, sino que se requiere una ardua y sutil investigación. Ello explica que muchos ignoren la naturaleza del alma y muchos también se hayan engañado respecto a ella. Por eso dice San Agustín, refiriéndose a esta investigación: no se busque el alma a sí misma como a algo ausente, sino que procure discernirse como algo presente, es decir, conocer su diferencia de las demás cosas, lo cual es conocer su esencia y naturaleza. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica. Cuestión 87, artículo segundo. Si nuestro entendimiento conoce los hábitos del alma por sus mismas esencias. Soluciones. El aforismo lo que una cosa es por causa de otra, lo es esa otra con mayor razón. Es verdadero referido a las cosas que pertenecen al mismo orden, por ejemplo, a causas de un mismo género, y así, al decir que la salud es deseable por la vida, se refiere que ésta lo es más que aquella. En cambio, si se aplica a cosas de distinto orden, no es admisible. Si, por ejemplo, se dice que la salud es de desear por razón de la medicina, no se deduce que ésta sea más apetecible, porque la salud pertenece al orden de los fines,
y la medicina al de las causas eficientes. Fijándonos pues en dos objetos por sí mismos conocibles, será más conocido aquel por el que se conozca el otro, como lo son más los principios que las conclusiones. Pero el hábito, en cuanto tal, no pertenece al orden de los objetos, ni es causa del conocimiento de cosa alguna a la manera de un objeto conocido, sino a la manera de una disposición o forma mediante la cual el sujeto conoce. Por tanto, la razón aducida no es concluyente. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 88. ¿Cómo el alma conoce las realidades superiores a ella? Artículo 3. Si es Dios lo primero que conoce la mente humana. Soluciones. Entendemos y juzgamos todas las cosas a la luz de la primera verdad, en cuanto la propia luz de nuestro entendimiento, poseída naturalmente o por gracia, no es otra cosa que una impresión de la primera verdad, como también queda dicho. No siendo pues la misma luz intelectual objeto, sino medio de nuestro conocimiento, con mucha menor razón será Dios lo primero conocido por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda parte, cuestión primera, del último fin del hombre en común. Artículo 1. Si el hombre debe obrar por un fin. Respuesta. De las acciones que el hombre ejecuta solamente pueden llamarse humanas aquellas que son propias del hombre como tal. El hombre difiere de las criaturas irracionales en tener dominio en sus actos. Por lo tanto, solamente aquellas acciones de las cuales el hombre es dueño pueden llamarse con propiedad humanas. Este dominio de sus actos lo tiene por la razón y la voluntad. Por eso, el libre albedrío se llama facultad de la voluntad y de la razón. En consecuencia, sólo se podrán considerar como acciones propiamente humanas las que proceden de una voluntad deliberada, y si algunas otras acciones hay en el hombre, pueden llamarse acciones del hombre, pero no propiamente humanas, porque no son del hombre en cuanto tal. Pero es evidente que todas las acciones que proceden de una potencia son hechas por ella bajo el motivo e impulso causal de su objeto. Este objeto de la voluntad es el fin y el bien. Luego es menester que todas las acciones humanas sean por un fin.